Ningún hijo de Dios tiene que resignarse a vivir en la derrota, porque hay un abogado que intercede por él. El Señor puede sostenerle sin caída, y si ha caído en el pecado, hay restauración para él. Pero hay todavía, queridos hermanos, hay algo más, y es entender cómo obra el Espíritu Santo en la restauración del creyente que ha caído. Primero, el Espíritu Santo está en nosotros para que sintamos la responsabilidad por el pecado. Con sus propios pecados el creyente puede hacer una de dos cosas. Puede tolerarlos o puede confesarlos. De esta alternativa es imposible escapar. O los tolera o los confiesa. ¿Qué pasa si los tolera? Y yo en esto tengo una larga experiencia negativa. Si uno tolera el pecado, ora en vano. La comunión se interrumpe, la alegría se pierde y la paz se turba. Pero el Espíritu Santo no permanece indiferente cuando hemos caído. El pecado que practicamos entristece al Espíritu Santo, lo contrista. ¿Y qué pasa? El Espíritu se entristece y yo me entristezco. Este es el primer efecto. Segundo, si el creyente tolera el pecado, el Espíritu Santo está obligado a cambiar su ministerio con él. Si aceptamos el pecado, el Espíritu se entristece, como vimos. Pero ocurre algo más. Si tolero el mal, el Espíritu de Dios tiene que cambiar su ministerio conmigo. Ya no puede ejercer un ministerio a través mío, en bien de otros. Y tiene que cambiarlo por un ministerio en favor mío. ¿Para qué? Para llevarme a dos cosas, al quebrantamiento y a la confesión. Si esta es la reacción cuando hemos caído, si esta es la reacción cuando hemos tolerado el mal, en este caso la intercesión de Cristo le alcanza, la comunión se restablece y el Espíritu Santo vuelve a utilizar al hombre que confiesa. La reflexión es categórica y la voy a decir como la diría en la escuela dominical o como la diría ante gente inmadura, aunque yo no estoy aquí ante esta gente hoy. La reflexión es categórica. No dejemos que el pecado se acumule sobre la conciencia. Ante todo pecado, ante toda caída, acudamos a Cristo enseguida. Pero en toda esta experiencia de restauración, no tomemos el perdón con frivolidad. No nos perdonemos demasiado rápido, lo digo para mí el primero. Dejemos que el Espíritu Santo grabe en el alma la lección positiva que solo Dios puede extraer de nuestras caídas. La pregunta entonces es esta. ¿Cuál es el ministerio que el Espíritu Santo puede desarrollar hoy conmigo y con usted? ¿Puede obrar a través mío o tiene que obrar en favor mío para llevarme al quebrantamiento y a la confesión? Este es el primer requisito, no contristar al Espíritu. El segundo requisito para ser lleno del Espíritu consiste en no apagarlo. ¿Cuándo el Espíritu Santo es apagado? No tengo todas las respuestas, tengo solamente una. El Espíritu Santo es apagado cuando el creyente resiste o rechaza la voluntad de Dios para él. Este es un punto definitivo en la vida espiritual del creyente. Y esta enseñanza aparece sobre todo en el gran pasaje muy conocido de Romanos capítulo 12. ¿Qué aprendemos allí? Voy a dar nada más que un pequeño esquema. Siento mucho pasar por alto, por encima de cosas muy profundas como aparecen allí en Romanos 12. He tratado de explicar en algún detalle esto en el trabajo que presento por escrito. Primero, el conocimiento de la voluntad de Dios es posible solamente para el que aprecia las misericordias de Dios. Segundo, Pablo exhorta a estos creyentes a que presenten sus cuerpos en sacrificio, no para ser sacrificados, sino con la finalidad de que entren en un proceso que tiene dos fases.
Primero, la no conformidad con el mundo. Segundo, la transformación de la mente. Este es el proceso que conduce al conocimiento de la voluntad de Dios. No me detendré en el primer aspecto, en lo que concierne a la conformidad con el mundo, pero déjeme decir solamente esto. Ningún conocimiento de la voluntad de Dios es posible si el creyente hace concesiones a los criterios del mundo, porque estas concesiones conducen a la flaqueza y no a la fortaleza. Es al enfoque anticristiano de la vida y es al enfoque antiescritural de la vida a lo que el creyente tiene que oponerse. Y a la gente común como somos nosotros, siempre hay que decirle: si usted no lucha contra el mundo, sepa que el mundo lucha contra usted. No todos se dan cuenta de que para conocer la voluntad de Dios, el creyente está envuelto en un conflicto. Para conocer la voluntad de Dios, usted como creyente está envuelto en un conflicto entre su propia mente carnal y la mente de Cristo. Aquí quiero detenerme algo esta tarde. Dice Pablo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El propósito de nuestra dedicación a Dios puede quedar a medio camino si no alcanzamos a comprender qué significa la renovación de la mente. La Escritura demanda del creyente la renovación de su mente. Esta renovación es un proceso espiritual y requiere el darnos nosotros mismos enteramente a Dios para ser enseñados, ¿Qué es la mente? Por mente se entiende en general la facultad de pensar, la capacidad mental que llamamos el entendimiento. Representa la facultad intelectual, la capacidad reflexiva del hombre, aquello que inicia su pensamiento y que formula sus planes. Pero en las Escrituras la mente no es solamente esto, sino que además es la capacidad de reconocer el bien y sobre todo es la capacidad de reconocer la verdad espiritual. La mente en la Escritura, cuando se refiere así al creyente, es la capacidad de reconocer la verdad espiritual. En Romanos 12, Pablo exhorta a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. En Efesios 4 expresa un pensamiento semejante sobre esta renovación, porque dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta renovación aparece en medio de dos exhortaciones que no voy a tratar lamentablemente ahora. La de desvestirse del viejo hombre, que aparece en el 4:22, y la de vestirse del nuevo, que aparece en el 4:24. En el medio de ellos figura el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación es en el espíritu de nuestra mente. Pablo no se está refiriendo aquí al espíritu humano en general, como una parte constitutiva de nuestro ser, sino al espíritu de la mente. A la mente se le atribuye un espíritu. ¿Y qué significa esto? Significa el principio interior que realmente gobierna y controla y que maneja a la mente. Por esta razón la mente no es neutral. Como complemento del mandato a que rehúse tomar la forma del mundo que Pablo utiliza en Romanos 12:2, está el mandato a ser transformado. Se trata de un proceso demoledor. Esta transformación culmina en la renovación de la mente, pero es un proceso demoledor. ¿Por qué? Porque enseña que si tengo una mente autosatisfecha, no tengo la mente de Dios. El original significa continúe siendo renovado. Continúe siendo renovado. No es algo que ocurre de una vez para siempre, es un proceso continuo. Que nadie presuma que ha llegado a la etapa final, porque este es un proceso constante, debido a que también es constante el intento de mi mente caída para retomar el control de la vida. Esta tarea no es algo que el cristiano pueda hacer por sí mismo, porque la renovación de la mente es presentada en la Escritura como un trabajo de Dios. Esta renovación es un acto del Espíritu de Dios que obra en el creyente.
Es la obra del Espíritu de Dios, pero el creyente puede impedirla o entorpecerla. Y en esto otra vez yo tengo un récord absoluto. Esta transformación solo se consigue mediante el ministerio no impedido del Espíritu Santo y requiere el sometimiento del creyente a su influencia controladora. Lo que al principio de la creación fue gobernado por el Espíritu, ahora está gobernado por la carne, y esto es lo que hay que cambiar en cada vida. El hombre tiene todavía capacidad para recibirse de médico, de ingeniero, puede resolver muchos problemas, pero llega un momento en que todo comienza a andar mal. Puede llegar a la luna, pero falla en lo que es vital. Cuando llegamos a las cosas que realmente importan, a la naturaleza espiritual del hombre, a su relación con Dios, a la noción de eternidad, al sentido de nuestra existencia, cuando llegamos a estos puntos vitales, el pensamiento del hombre fracasa completamente. ¿Por qué? Porque el espíritu de su mente se ha extraviado. La Escritura no ha terminado. La transformación de Romanos 12 es un proceso, y es un proceso costoso. ¿Por qué? ¿Por qué es costoso? Porque este poder renovador del Espíritu Santo actúa en la medida en que el creyente, ante cada decisión, ante cada problema, ante cada accidente, reconoce su insuficiencia. Toda mi manera de actuar revela quién domina la vida. Nuestras actitudes, más que nuestras palabras, revelan quién gobierna. Nuestro proceder íntimo, más que nuestras acciones externas, revelan si estamos bajo el control del Espíritu o si en todo dejamos el sello de nuestra personalidad caída. Por mi parte, tengo que tomar muchas veces decisiones en mi congregación, y cuando con frecuencia se hace siempre lo que yo sugiero, me pongo a temblar, y le pregunto al Señor si no estaré dejando yo el sello de mi personalidad caída. Las verdades sintéticas que a veces se ofrecen a la gente para conocer la voluntad de Dios sin disciplina, subraye, querido hermano, las recetas fáciles que se dan a muchos para conocer la voluntad de Dios sin disciplina, subráyelo 3 veces, son de poco valor, porque sin disciplina no se aprende nada serio. Nuestra actitud hacia la voluntad de Dios es en realidad una actitud con respecto a lo que el Espíritu Santo quiere enseñar. De modo que este pasaje de Romanos 12 revela que se requiere la entrega de uno mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser gobernado, para ser enseñado, para ser humillado, hasta que Dios comience a revelar sus planes. Por la gracia de Dios, esto también me lo tiene que enseñar cada día. Cuando le pido conocer su voluntad, el Señor me recuerda que tengo que estar sometido a su enseñanza para ser gobernado, para ser enseñado, para ser humillado, hasta que Dios comience a revelar sus planes. Este es el segundo requisito, es no apagar al Espíritu. Y está el tercer requisito. El tercer requisito para ser lleno del Espíritu Santo consiste en andar en el Espíritu. Aquí nos enfrentamos otra vez con un gran conflicto y tenemos que ver un gran conflicto y el método de Dios. Primero hagamos como siempre tenemos que hacer algo de exégesis, es decir, analicemos el texto original en detalle. En el texto que nuestro hermano leyó de Gálatas 5 se podría leer así: caminad por el Espíritu y no satisfaréis el deseo de la carne. Trenchard señala que así se debe leer. Caminad por el Espíritu y no satisfaréis el deseo de la carne. No se trata de un mandato, sino de una promesa, de una consecuencia. Caminad por el Espíritu y no satisfaréis el deseo de la carne. Primero, los creyentes espirituales son los que experimentan un gran conflicto.
El verso 17 de Gálatas 5 habla de que hay dos fuerzas que se oponen entre sí. Hay una lucha, y esta lucha surge del hecho de que hay una contienda irreconciliable entre el Espíritu de Dios y mi carne. La victoria está prometida, pero es el resultado de un conflicto inevitable. ¿Qué quiere decir este vocablo carne? La carne aquí abarca todo lo que surge de la caída. La carne no indica en este caso al cuerpo humano, sino a la naturaleza humana caída. La carne, mi carne, está contaminada de manera irremediable, incorregible. Dios no apela a la carne jamás. Mi problema es que yo apelo a la carne. El Espíritu Santo no tiene el propósito de mejorar a la carne, porque la carne no progresa, la carne no se transforma, no se convierte, nunca pasa a ser espíritu. Pero entonces tenemos que preguntarnos qué desea hacer Dios con la carne. El primer punto en este caso es, pues, los creyentes espirituales son los que experimentan un gran conflicto. El segundo punto es este. Este conflicto solo se resuelve si el creyente comprende el significado más profundo de la cruz en su propia vida. Y otra vez le voy a pedir disculpas, hermano, porque voy a entrar ahora brevemente en un asunto demasiado grande para mí, pero tengo necesidad de tratarlo. Es aquí en este punto donde tenemos que entender la gran enseñanza que el Nuevo Testamento proporciona sobre la crucifixión de la carne. Un pasaje fundamental es el de Romanos capítulo 6. La crucifixión del creyente en Cristo y la victoria sobre el pecado se presentan allí como un hecho, como un acto de Dios, como un acto de Dios. Y esto aparece en Romanos 6 hasta el verso 10. Luego en el verso 11, cuando dice, consideraos muertos al pecado, Pablo está exhortando a sus hermanos, después que ha dado el fundamento doctrinal, enseguida de inmediato viene la exhortación, y exhorta a sus hermanos a que adopten una actitud de fe. Esta actitud consiste en que el creyente se considere muerto al pecado. ¿Y por qué lo presenta así el apóstol? Porque esto es lo que Dios dice que él ha hecho con nuestra naturaleza pecaminosa. Y se puede decir de usted y de mí, querido hermano, que el creyente es un hombre crucificado. ¿Dónde ocurrió esto? En la cruz de Cristo. Lo que le fue revelado al apóstol Pablo es que en la cruz de Cristo Dios ha pronunciado un juicio contra mi naturaleza pecaminosa. Dios es el que dice que el creyente es un hombre crucificado. Es pues fundamental entender, queridos hermanos, ¿qué es el hombre carnal? ¿Quién es el hombre carnal? El hombre carnal en el Nuevo Testamento es un creyente. Puede ser un hombre muy activo, pero que depende de su fuerza, de su capacidad natural, de su criterio personal. Mire qué fotografía de mi propia alma que estoy dando. Las actitudes de hombres carnales han hecho y siguen haciendo mucho daño a la obra de Dios. Muchos no parecen sentir este conflicto, opinan sobre todo, opinan sobre todas las cosas, desconocen, ignoran la opinión que el Señor expresa a través de otros hermanos. Están ignorando, según parece, este tremendo conflicto. Este es el segundo punto. Este conflicto solo se resuelve si el creyente comprende el significado más profundo de la cruz en su propia vida. Pero tengo un tercer punto, y esto me alegra llegar a este punto. Después de la fotografía que he hecho de mi propio corazón, ahora quiero ver el corazón de Dios aquí. El tercer punto lo expreso así. La liberación del dominio del pecado es posible. La liberación del dominio del pecado es posible porque Dios ha conectado al creyente con una nueva fuente de energía espiritual. En Romanos 6:11 leemos, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La enseñanza es que el creyente es exhortado a adoptar también una actitud positiva.
tiene que adoptar una actitud de fe también para estimarse vivo para Dios. Tiene que actuar así porque Dios dice que el creyente es un hombre resucitado. Para mí esta es una gran verdad. Sé que lo es para usted también, querido. Lo que quiero decir es que para mí esta verdad tiene valor sobre todo cuando me he caído. Cuando me he caído recuerdo lo que Dios ha hecho y me digo a mí mismo que soy un hombre resucitado. Y esta gran verdad me ayuda a levantarme cuando me levanto. Hay que subrayar que la Escritura no exhorta al creyente a que él se crucifique, sino que la enseñanza es que esto ha sido hecho por Dios. Y la misma Sagrada Escritura le enseña que puede levantarse del pecado porque es un hombre resucitado, y esto también ha sido hecho por Dios. El Espíritu Santo ha entrado en mi vida para hacerse cargo de este conflicto entre mi carne y Él. Este es el método de Dios. El concepto fundamental es que dejar de ser deudor a la carne implica un cambio profundo con respecto a la energía que mueve y que orienta toda decisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto significa pasar de la suficiencia a la dependencia. Hay que advertir que la fortaleza del creyente no consiste en que ahora él carga las pilas. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Si yo pudiera cargar las pilas y pudiera conectarme y recibir fuerza cada día y gastarla y después volver a conectarme, esto implicaría que todo quedaría bajo mi control, y en ese caso el resultado sería un tremendo desastre que yo he vivido por muchos años. No, ahora el creyente puede apelar a un poder que opera en su vida en la medida en que aprenda a depender del Espíritu de Dios. El cristiano no es dotado con una reserva de fortaleza con la cual pueda manejarse. ¿Por qué? Porque al crearlo de nuevo, Dios no me ha hecho suficiente, Dios me ha hecho dependiente. Al crearme de nuevo, Dios no me ha hecho suficiente, me ha hecho dependiente. Por no distinguir este punto, muchas de nuestras vidas están como están. Si me siento suficiente, estoy de más en la obra de Dios, porque Dios no usa jamás a hombres suficientes. En todo esto, el creyente es llamado a adoptar una actitud fundamental. Es la actitud fundamental de dedicarse a alimentar al hombre nuevo. Voy a ir ligero, pero le sugiero, querido hermano, que escuche algunos puntos brevemente. Para vivir santamente, el creyente tiene que vivir disciplinadamente. Es esencial tratar con la primera manifestación del pecado antes de que produzca todos sus amargos frutos. Es fundamental que todo creyente ocupe su mente. Otra vez siento mucho que paso por encima de puntos muy importantes, que son importantes porque son escriturales. Es fundamental que todo creyente ocupe su mente, porque esta es una actitud definitiva para luchar contra el pecado. Para luchar contra el pecado es esencial que cada uno ocupe su mente en el conocimiento de lo que Dios ha revelado. Todo creyente tiene que preguntarse dónde hay alimento para su alma. Debe leer su Biblia y estudiarla con espíritu reverente. Tiene que dedicarse a conocer las profundidades de Dios en dependencia del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay que ocupar la mente en la lectura de buenos libros. Son buenos libros aquellos que nos permiten entender mejor el texto revelado por Dios. En toda esta actitud de rechazo, la acción del Espíritu Santo es esencial, porque sólo por el Espíritu el creyente es capacitado para mortificar las obras de la carne. Si queremos conocer la plena vida de Dios, no hay duda de cuál es el método de Dios. La Biblia no vacila en afirmar que para esto tenemos que sacrificar algo.
tenemos que sacrificar nuestra dependencia de la carne, es decir, nuestra dependencia de nosotros mismos, y tenemos que reconocer que no somos deudores a la carne, sino a Dios. Dios nos salva de la carne, pero Dios nos salva a la carne. La obra de la cruz nunca glorifica al hombre, siempre glorifica a Dios. Esta residencia del Espíritu en el creyente es presentada como lo que es, como una nueva fuente de energía espiritual, que está disponible para el que quiere obedecer. La única manera de no actuar bajo el dominio del pecado consiste en vivir cada circunstancia y cada momento bajo el control del Espíritu Santo. Estamos aquí frente a un secreto de la enseñanza bíblica, que subraya que al creyente Dios no lo ha hecho suficiente, sino dependiente. Toda apelación a nuestra sabiduría personal, por más bien intencionada que nos parezca, y toda apelación a reservas espirituales que no tenemos, constituye una puerta de entrada al dominio de la carne en nuestra experiencia diaria. Para esto no hay sustituto. No hay sustituto para vivir responsablemente en dependencia del Espíritu Santo. Todo otro método está destinado al fracaso. El único método es por el Espíritu. El verbo allí, cuando dice sed llenos del Espíritu, en Efesios 5:18, ha sido examinado detenidamente por los exégetas, por los que conocen el texto original. El verbo está en el modo imperativo. Lo señaló ayer nuestro hermano Ochoa. No hay opciones. Todo creyente es exhortado y recibe esto como un mandato del Señor. En segundo lugar, el texto se encuentra en la forma pasiva y se podría leer así: permita que el Espíritu Santo lo llene. Por lo tanto, querido hermano, no corresponde a aquella oración que a veces dice: Señor, que tú nos tomes en tus manos, Señor, que tú nos llenes del Espíritu Santo. Este tipo de oración no aparece en el Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque este tipo de oración transfiere la responsabilidad hacia Dios. Y esta es una responsabilidad que usted y yo tenemos. La primera iglesia cristiana, la iglesia más grande que el mundo ha conocido, la iglesia que más sufrió y que llenó todo del Evangelio, era una iglesia que tenía grandes exigencias y para servir a las mesas exigían hombres llenos del Espíritu Santo. Me he preguntado más de una vez qué lugar hubiera podido ocupar yo en aquella elección y me hubiera ido avergonzado a mi casa porque no hubiera sido elegido ni siquiera para servir a las mesas. El verbo está en tiempo presente y esto denota continuidad en la acción. Es como enseñan los exégetas, los que conocen el texto, es como si dijera: permita que usted sea continuamente lleno del Espíritu Santo. Sea constantemente, momento a momento, controlado por el Espíritu. Toda esta enseñanza que surge del texto permite refutar el error de quienes afirman que el creyente debe buscar esa plenitud como una segunda experiencia y que debe esperar hasta ser lleno del Espíritu. No tiene sentido alguno que un creyente espere para recibir a quien ya ha recibido. Es el Espíritu el que ahora espera que la persona confíe en Él y le permita controlar su vida. El creyente necesita este control momento a momento si quiere mortificar las obras de la carne, si desea percibir las señales que el Espíritu envía por otros hermanos. Subraya, hermano, si desea percibir las señales que el Espíritu Santo envía por otros hermanos con respecto a determinadas decisiones, y si el creyente desea en un punto determinado conocer cuál es la mente de Cristo. El creyente necesita mantener una actitud de fe y de dependencia. El cristiano necesita depender del Espíritu y no esperar a recibirlo. Necesita confiar en cada paso y depender en toda circunstancia. ¿Para qué? Para que la carne quede mortificada
y la vida pueda ser llenada con la plenitud del Espíritu. Necesito depender del Espíritu y no luchar en la carne. Hay que desechar toda idea, como dijimos recién, de que podemos llenar las pilas. Esta actitud es básicamente errónea porque parece dejar al espíritu subordinado al hombre que controlara todo. Esto terminaría en un gran desastre y yo tengo una gran experiencia en esto. La enseñanza de la Escritura es totalmente la opuesta, porque esta presencia del espíritu que habita solo es efectiva en aquel creyente que se somete al espíritu y que depende de él para cada paso. Así el creyente puede llenar, el Espíritu puede llenar a todo creyente, pero solamente llena a aquellos que no resisten su control. Llenar significa controlar. Esta es mi gran responsabilidad, dejar de manejarlo todo y permitir que sea el Espíritu de Dios quien lo haga. Este es el secreto, no luchar en la carne, sino depender del Espíritu. El secreto no es la suficiencia, el secreto pasa por el quebrantamiento, por el sometimiento, por la dependencia. Quebrantamiento, sometimiento, dependencia. Amén. Si tuviera que